aquellas localidades o municipios donde se produce mango y que no se implemente esta práctica. El hecho de que se animen a realizarla y pensar a veces con miedo de que vaya a fallar o de que no vaya a dar resultados. Yo creo que muchos de ustedes ante esa situación podrían pensar que el hecho de modificar un poquito la fisiología de la planta con los diversos productos que pueden aplicar para adelantar la floración y que ésta se refleje en la obtención de una mayor cantidad de frutos a cosechar y que incremente de ligero a medio y alto el rendimiento de las plantas o de la unidad de superficie. Va a ser, pues ahora sí que un éxito para ustedes, porque nosotros no los capacitamos al 100%, ni hacemos en estas circunstancias de las cuales estamos dando clases, eh, cuestiones prácticas en las poquitas plantas de mango que tenemos. Entonces, pensar que cuando uno les dice, a ver, jóvenes, ustedes pueden aplicar nitrato de potasio en dosis que pueden ir desde 2, 4, que ya están bien ensayadas y que podrán encontrar artículos donde se han ido hasta 6 y 8, ¿sí?, kilogramos en 100 litros de agua. Ustedes pueden tener la plena certeza de que va a funcionar, pero también en función de las condiciones climáticas y los genotipos a los cuales quieren aplicarle, pueden tener diferentes respuestas. Como ustedes vieron en los videos, la aplicación de nitrato de potasio provocó quemadura de la punta de las hojas con respecto a los fosfitos de potasio. Pero en esas dosis, y pensando que Manila y Jarden son de los cultivares que mejor responden a las aplicaciones, bueno, hay otro que lo vamos a ver más adelante, que mejor responden a las aplicaciones foliares de los nitratos, ¿sí? Pues el hecho de que tomen en cuenta estos pequeños apuntes les da una certeza de poder actuar con un menor margen de error en lo que van a hacer. También no se les quita la intención y ya hay ensayos donde han probado las aplicaciones foliares de PBZ y sin embargo se reporta que los mejores resultados se obtienen cuando la aplicación es edáfica. También alguien por ahí comentaba que se podría recomendar la combinación a lo mejor de nitratos con PBZ, y sí hay bastantes artículos donde han hecho la combinación y tienen a veces resultados contradictorios porque algunos sí recomiendan la combinación de PBZ más nitratos y otros dicen que es mejor aplicarlos por separado, por la cuestión del gasto y por la cuestión de que no se incrementa tan significativamente el rendimiento comparado cuando se hacen aplicaciones por separado. Pero también, ¿qué se ponen en mente? Bueno, que todo el mundo conoce el proceso de la floración y que lo ven enmarcado por algunas etapas, como es la inducción, la iniciación, y raramente se les menciona el término de vocación y lo que ya tiene que ver con la diferenciación floral. La que más cuidamos
y la que más tratamos de promover y a la que más le buscamos ser exactos en su momento es esta que tienen aquí como la inducción floral. Y dicen que es un cambio de expresión genética de una yema vegetativa a una yema reproductiva. Es determinada por un cambio en el balance hormonal de la yema. Y nosotros sabemos que cualquier condición de estrés, ya sea por inundación, por deficiencia, por presencia de plagas, enfermedades, por cuestiones nutrimentales, afecta la cuestión hormonal de la planta. El clima también afecta la cuestión o el comportamiento de los hormonal de la planta. No es lo mismo hablar que una planta esté, por ejemplo, a su temperatura óptima, a que esté estresada por altas temperaturas o bajas temperaturas, que se salen de su rango para, puede ser crecimiento vegetativo, reproductivo, etapa de floración, etapa de cuajado, lo que ustedes le busquen, pero afectan el comportamiento hormonal. Los nutrientes y sus deficiencias o desbalances también tienen una influencia en el comportamiento hormonal. Un buen balance hormonal determinará la cantidad de flores, la calidad de frutos, la tasa de floración y aborto de flores y frutos. A ver, jóvenes, pero muchas veces, ¿qué entendemos por desfasamiento o producción forzada? Y van a encontrar algunas definiciones. Y si ustedes o algunos de ustedes ha consultado el libro de fruticultura de el doctor Almaguer, él la define como un conjunto de técnicas con la finalidad o el objetivo de obtener cosechas fuera de época o en condiciones diferentes en que se desarrolla una especie de manera natural. Pero ¿qué hacemos? Pues miren, hay localidades que no reúnen los requisitos, por ejemplo, para la producción de manzana, por cuestiones de que no se acumulan horas frío. Pero, ¿qué se hace? Pues se buscan variedades con bajos requerimientos de horas frío y a través de los compensadores se obtiene las producciones de estos frutales en lugares donde pues prácticamente no se consideraba su producción. Hay cierta problemática que queremos acentuar con el desfasamiento, la producción forzada. Tenemos problemas, por ejemplo, en el mango con la estacionalidad, ¿sí? Y si hacemos desfasamiento, podemos ampliar la disponibilidad del fruto durante un tiempo más considerado en el mercado. Tenemos problemas de alternancia y ustedes van a ver que con aplicaciones, por ejemplo, de PBZ, se tiene mayor cantidad de yemas reproductivas en función del tiempo, dado las particularidades que este producto presenta. Año con año se puede acentuar la alternancia de los árboles. Tenemos plagas y enfermedades que cuando hacemos desfasamiento rompemos con el ciclo biológico de las plagas. No es lo mismo la temperatura de marzo que de febrero, ni de febrero que de abril, y así sucesivamente. Entonces, si nosotros adelantamos entre 30 y 45 días la producción, también estamos influyendo en los ciclos biológicos de las plagas. Aquí, de manera indirecta, cuando aplicamos calcio, pues también estamos pensando que el fruto tenga una mayor consistencia, que las paredes y membranas celulares del mismo tengan mayor resistencia, por ejemplo, al frío, y que
en condiciones de manejo de post cosecha también tengan un efecto positivo. ¿Qué mejoramos también? El de por sí pobre amarre de frutos que tienen los árboles de mango. Algunos de ustedes podría mencionar parte o algún otro aspecto de la problemática donde a través de las prácticas y el uso de promotores, inductores, acelerantes, podamos influir en el cultivo de mango. A ver, vamos a ver. Alguien a que no le hayamos preguntado. López Santiago. Sí, profe. A ver, joven, mire. Si usted vio la diapositiva y si se ubica en el ámbito de la producción de los mangos, parte de la problemática que se acaba de describir es que tenemos estacionalidad en la producción. Sí, es que tenemos alternancia en en la mayoría de las variedades que se producen de forma comercial en México. Tenemos problemas de plagas y enfermedades, ¿sí? Tenemos pobre amarre de fruto. ¿Qué otra parte o qué otro aspecto consideraría usted que se podría mejorar con las técnicas de desfasamiento o producción forzada? Pues podríamos hacerla, bueno, si la plaga ataca al fruto, podríamos, bueno, con el desfasamiento podríamos tener frutos en temporada en que las plagas no se presenten. Sí, o sea, yo le comenté que con el hecho de desfasar y adelantar en ese sentido, aunque también se puede retrasar, pues usted rompe con el ciclo biológico de las plagas, ¿no? Ahí es sí, o sea, no se lo voy a negar. Pero ¿qué más podría usted ver como un aspecto benéfico? El uso de técnicas y productos, pues, para el desfasamiento. El mercado, profe, ¿Qué tendría que ver el mercado? pues tendríamos frutos en temporada que los demás no tengan, bueno, que los otros productores. Ujú. A ver, y el hecho de tener más pronto el fruto en el mercado, ¿qué le asegura a usted? Pues me refería a que tendría una mayor demanda en temporada de que no haya fruto, entonces con el desfasamiento, pues es en ese momento en cuando sacaríamos nosotros el producto. Ok, está bien. Ahora vamos a ver otro que tengamos aquí. Miguel Ángel Rodríguez, ¿quién es? ¿No está Miguel Ángel Rodríguez? Ok, déjemelo apunto. Bueno, no, Ah, sí se escucha. yo a usted sí lo escucho. Ah, Pues yo, usted a mí. profe, sí lo escucho. Medio trabado A un ver, poco. joven, Pero usted póngase en el papel ya de ya ingeniero, de ya egresado. Sí. ¿Por qué usted implementaría, aparte de lo que ya dijo su compañero, por qué usted implementaría el desfasamiento de la producción? para
para aprovechar cuando los precios estén mejores. ¿Qué pasó, Rodríguez? ¿Si se escucha o no se escucha? Pues la verdad no lo escuché. Nomás dijo que para que los precios y ya. Ya no supe qué más continuó. No. Ok. A ver, Rodríguez, deje que le ayuden, pues. A ver, Montelongo Cervantes. Sí, me oye, profe, es que no podía encender el micrófono. No, sí le escucho. Ah, ok. A ver, dígame por qué usted se animaría en hacer desfasamiento de la producción o producción forzada en mango. Pues porque de esta manera podría llegar a otro mercado y ofertar mi fruta más barata, más cara, por ejemplo, si la produzco cuando todos los demás todavía no tienen producción. ¿Y por qué sería otro mercado? Porque pues me daría la oportunidad de ampliar pues el mercado al que llego, porque por ejemplo, tengo entendido que las producciones, por ejemplo, se zonifican. Y si yo produzco, a lo mejor cuando todos los demás de mi zona no producen eso, me da la oportunidad de ofertar pues mi fruta a No, sí, otros ok. lugares. Pero imagínese que, por ejemplo, el mercado nacional, si usted adelanta la producción Ujú, y no hay oferta de mango y usted es de las primeras que llegan al mercado, ujú. ¿para qué tendríamos que buscar otro mercado si el nacional está vacío? Ah, pues sí. O sea, ¿cuál es la garantía de eso? De que usted hace nacional, ahora que si lo tiene de manera internacional también, pues los beneficios serían de forma más significativa, ¿no? Pero imagínese que usted en el mercado nacional pone anticipadamente el fruto cuando no hay mucha oferta y sí hay demanda, entonces los precios son, son buenos, ¿no? De buenos a excelentes. Y le aseguro que casi las primeras cosechas, que son las anticipadas, se consumen y se consumen a muy buen precio en México. Ahora que si usted se va al internacional, pues estaría de manera excelente, ¿no? ¿Y quién nos va a corroborar esto? Vamos a agarrar a nuestro cliente, Jerónimo. ¿Qué onda, profe? Buenos días, ¿qué pasó? A ver, tú nos vas a sacar ahora sí de la incertidumbre para que nos digas si estamos de manera acertada o no con el comentario que le hicimos a la joven, de que cuando tú, ahora sí hablando del aguacate, que tú eres el aguacatero, de que cuando tú colocas en el mercado nacional y anticipadamente el fruto, cuando hay un poco de carencia del mismo, los precios son de mejor o son más altos, porque colocas en el mercado anticipado y en casi en un mercado vacío el fruto para su consumo. ¿Cierto o falso, Jerónimo? Cierto, profe. Cierto. Ahora que si lo colocas anticipadamente en el mercado internacional, mucho más redituable. ¿Cierto o falso? Cierto, profe. Ya. A ver, Pero, Jerónimo. Hey.
pero también si lo atrasamos, ¿le puedo hablar del aguacate o de mango? Échale, Por acervo ejemplo, cultural. de aguacate, vamos a hablar de la flor marceña, ¿no? Ajá. La flor marceña a mí sí me convendría atrasarlo, porque para las fechas de mayo, junio es cuando ya se empieza, ahora sí que a acabar la oferta, y entre pues se vaya acabando la oferta, se exigen ahora sí que mayor demanda y el precio es aún mejor. Entonces ahí yo lo que haría es atrasarlo para que en el tiempo que ya no haya tanta oferta, aprovechar la demanda y ahora sí que tener un precio excelente. Eso yo haría con la marceña, y por ejemplo con la loca yo sí la adelantaría, porque la loca entre más rápido entra al mercado, el precio es mucho mejor. Pero ahora hablando del desfasamiento, yo le daría como prioridad ahora sí que a la marceña, porque para mí eso tiene un mejor precio que la loca, si es que tenemos una buena venta, o sea, cuando no hay tanta oferta. ¿A qué me refiero con esto? Si el aguacate está cargadísimo de flor marceña, pues no nos va a dar tanta loca, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, si yo estoy viendo que mi huerta está dando mucha loca, yo mejor le daría preferencia a la marceña, es decir, de la loca sí tiraría una que otra para que el árbol esté ahora sí que relajado. Ahora, ¿qué hacer para el desfasamiento de cosecha? Todo esto va a depender mucho de la floración. Acá lo que se hace es, para tener una buena floración, hay que estresar a la planta. Sí. Entonces, una vez que la estresamos, pues ahora sí darle un buen control. Pero estresarla es que no hay que aplicarle agua, no hay que hacerle aplicaciones de nitrógeno o algo así. También lo que yo haría es, por ejemplo, en el aguacate, en las épocas de lluvias, es donde abunda mucho la varicela, ¿no? Uh-huh. Entonces yo haría un desfasamiento de cosecha pensando en ese aspecto, es decir, tener la fruta, cortarla antes de la temporada de lluvias, o tenerla ahora sí que a un tamaño considerable donde le pueda dar un buen control. Ya. Sí, no más que, bueno, para el aguacate habría que considerar la diferencia del mango, que como lo acabo de mencionar Jerónimo, el aguacate puede tener entre 2 hasta 4 floraciones, ¿no? Y lo que él dice es que hablamos de la normal, hablamos de la aventajada, la loca y la marceña, ¿no, Jerónimo? Así es, profe. Y que en el caso de los mangos, pues raramente hablamos de tantas o de un número tan alto de floraciones, ¿no? Aquí generalmente los mangos están más hacia crecimiento vegetativo, ubicados por condiciones de subtrópico y trópico, y regidos a veces por temperatura y por cuestiones nutrimentales del suelo y disponibilidad de agua del mismo. Pero generalmente les hablamos, raro es que les hablemos a que tengan 2 o más producciones durante el año, ¿no? Sí hay reportes que en ocasiones Ataulfo sí logran tener hasta 2 producciones, ¿no? Pero las de las más variedades es raro que les mencionemos que tengan 2 flujos reproductivos al año. Aquí en el manejo del desfasamiento del aguacate se hace un poquito más complicado y está mucho en función del comportamiento de la producción también en otros países, que tendríamos que conocer el cómo o en qué meses los demás países también empiezan a colocar fruto en el mercado internacional. Y lo otro es que no sé qué tanto se esté dando ya la invasión de mercados entre, por ejemplo, los chilenos, los colombianos que vienen creciendo bastante y los peruanos que también ya tengan interés en colocar fruto de aguacate en los Estados Unidos. ¿Tú qué podrías decirnos de eso, Jerónimo? Híjole, profe, me voy a extender, pero ya me interrumpe si me extiendo. Pues
demasiado, yo considero a Estados Unidos como el coyote en el aguacate. ¿Por qué? Porque ellos son los que compran. He escuchado muchos casos que, por ejemplo, van a las tiendas y el aguacate que está a la venta es un aguacate muy, muy feo. Pero entonces el aguacate buenísimo que se llevan de 210 gramos para arriba, ¿para dónde se va? He escuchado puntos de vista, no sé si sea cierto, no sé si sea falso, por eso le digo que es el coyote de Estados Unidos, que revenden el aguacate, ¿no? No, es cierto. Entonces, de hecho, de ahí vienen la mayor parte de las ganancias de ellos como intermediarios. Así es. Sí. Y por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando aquí en México? ¿Quiénes son los dueños de ahora sí la compra y venta de aguacate? Pues son los empaques. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, hay unos estados de la República que no están certificados para exportar. Pero ¿qué es lo que hacen estos empaques? ¿Sabes qué? El aguacate, un ejemplo, en Michoacán anda a 25 pesos de exportación. Me voy a Puebla, lo compro a 16 pesos y lo vendo como a 25 a Estados Unidos. Sí, intermediarismo. Exactamente. Entonces, ahorita, en conclusión, para no alargarme tanto, creo que dependemos mucho de los coyotes. Si hay mucha competencia entre países o estados, creo que al final los empaques son los que gobiernan y ya después gobierna Estados Unidos. Ese es mi punto de vista respecto a eso que me comentó. Sí, fíjate, bueno, retomando el mango, también si ustedes por ahí han consultado algunas fuentes de, por ejemplo, de comercialización y todo, más o menos el 60% de lo que llega de mango a Estados Unidos es de México. Y si ustedes checan para otras frutas, también tienen un alto porcentaje de frutas mexicanas en el mercado. Luego hablamos también de Canadá, sí, hablamos de Japón, de chinos, sí, que tienen un porcentaje considerable de frutas mexicanas en su mercado. Pero en cuestión de los Estados Unidos, muchas veces decimos que es por la cercanía y en otra, una justificación más amplia quizás sea que hay mucho mexicano que radica también en los Estados Unidos y que tiene preferencia por el producto de origen mexicano. Y se lo ponemos a muchas frutas, se lo ponemos a muchas hortalizas, e inclusive cuando ellos vienen unos cuantos días a México, se quieren llevar hasta lo que más no tienen, ¿no? Que se llevan que chile, que se llevan queso, que se llevan mermelada, lo que ustedes quieran. Y representan una fuente de consumo de manera considerable. Pero vean, miren, a ver, Jerónimo, y a los que ya participaron, gracias por sus comentarios. Los mangos, no está tan marcado pues ese aspecto de tener más de 2 o 3 flujos de floración. Y en los mangos, generalmente mediante la poda de despuntes, queremos sincronizar, homogenizar e incrementar el número de brotes terminales. Y también pretendemos cosechar de manera homogénea y en una sola ocasión la huerta. ¿Qué quiere decir? Que pensamos en que la emisión de los brotes florales se dé casi de manera simultánea y que hacemos uso también del estrés, como ya lo mencionó o lo mencionaron, hacemos también uso de la poda, sí, hacemos de los retardantes del crecimiento, de los inductores, acelerantes de maduración, etcétera, etcétera, para adelantar la floración en todo su contexto. Eso sí, sin equivocarnos, pues, en la aplicación y uso de las técnicas antes de que la yema se vuelva a condición reversible. Pero miren, si ustedes le ven los beneficios a la producción o al desfasamiento de la producción, pueden tener bastantes. Imagínense que se amplíe el tiempo de comercialización. Pues pensemos en que no va a disminuir tan drásticamente el precio del producto.
pensemos que a lo mejor los primeros que llegan van a empezar a tener buen precio en el mercado que pueda reflejarse en mejores beneficios económicos. Luego, ¿qué pasaría si por cuestión de uso de estos productos y estas técnicas disminuimos el efecto alternante y mantenemos casi pensando constante la producción? Pues también sería un beneficio. Ahora, si desfasamos los ciclos biológicos de las plagas, pues también estamos considerando que le vamos a invertir menos en el control de las mismas. Si prolongamos ligeramente la vida en aquel del fruto, pues también estamos pensando en que perdure un tiempo más en el mercado y que la probabilidad de que se comercialice sea un poco más amplia. Amarrar un poquito más, porque ustedes van a ver que con el uso del PVZ se incrementa el porcentaje de lo que le llaman flores mixtas o hermafroditas. Se incrementa. ¿Y qué se incrementa con ello? Pues a veces pensamos en la probabilidad de que se autofecunden. Y entonces, aquí tienen algunos parámetros que ustedes pueden utilizar para justificar el hacer desfasamiento de la producción. Lo otro, imagínense que si pensamos en tener un incremento en el rendimiento, ya sea por unidad de superficie o por planta, también por el hecho de tener un incremento en el rendimiento podemos tener mejores beneficios económicos. Ahora, ¿qué estamos pensando también? Que a diferencia de la producción normal, el hecho de hacer poda y aplicarle cualquiera de los productos, pensamos en obtener fruta de mejor calidad, reflejado en un tamaño, un mejor tamaño, un sabor, un color, un olor, que también represente mejores ingresos. El hecho de invertirle menos en el control de plagas y enfermedades, pues también puede representar un beneficio hacia el productor. A ver, miren, aquí está. Influir en el ciclo biológico de las plagas. Cuando se hace aplicaciones adecuadas y oportunas de lo que queremos implementar para el desfasamiento o la producción forzada, podemos influir en esa condición de las plagas. Aumentar la producción de fruta. Mande. Una pregunta. Por ejemplo, en el mango, las los plagas cacho, aún, en el mango, las plagas aún le podrían afectar cuando el mango ya tiene un tamaño grande o cuando su capa pues ya es más gruesa. A ver, joven, mire, muchas veces ligamos el aparato opositor, por ejemplo, de las moscas, y usted va a ver que sí pueden ovopositar ya casi cerca de la cosecha, y que cuando usted anda cosechando ya los frutos están con daños por mosca mexicana. E inclusive usted no puede, bueno, en la forma de monitorear la presencia de la mosca es en los empaques, ¿no? Y hacen cortes del fruto para diagnosticar los daños, pero sí puede haber, joven. Pero ya es la un mosca dado caso mexicana. que de plano no se atienda, ¿no sé? O a pesar de que tengan un Ah, buen no, sí, mantenimiento. sí. No, cuando Porque, se tiene un buen mantenimiento y un buen manejo, es raro que aparezca. ok, porque entonces ahí lo que se pudiera hacer es el desfasamiento de cosecha ayudar para, ahora sí que para tener la fruta pues con un tamaño considerable, siempre y cuando estén bien atendidas y que no afecten pues Ande, tanto las usted plagas. le acaba de dar al clavo. Sí, mire, joven, es que imagínese que usted llegue a una huerta y que usted nada más esté pensando en incrementar el rendimiento, pero no aplicar de manera oportuna ni preventiva, pues tendría muchos problemas también, ¿no?
Porque imagínese que Sí, usted profe. llegue a una huerta donde no se controló ni escoba de bruja, ni observa trampas para el monitoreo de la mosca mexicana. Pues usted tiene un riesgo considerable de que haya problemas fitosanitarios. Pero ¿qué tal si profe, usted llega y empieza? por ejemplo, o sea, me imagino que, no sé cómo le llaman, acá le llaman cerillito, pero allá debe tener otro nombre, ¿no? Para el mango. Entre más, cuando apenas está saliendo la fruta después del amarre, me imagino que es más vulnerable a daño de plagas, ¿no? Sí, sí, sí. Hay una, bueno, por ejemplo, ustedes vieron una de las plagas que casi no les mencionamos aquí en México, pero nos quedamos en la última variedad, donde decíamos que había el taladrador de la semilla, ¿no? Allí también puede haber. Ahora, ¿qué más podemos encontrar allí? Por ejemplo, si muchos de ustedes dicen, no, pues en el aguacate vemos el barrenador del hueso, vemos el barrenador de ramas, etcétera, etcétera. Si ustedes, en el caso del mango, pueden tener también, el taladrador es como un barrenador también, es un gusano. Y pueden tener también la mosca mexicana de la fruta. Pueden tener también daños por trips. Sí, sí pueden tener. ¿O en qué sentido iba su pregunta, joven? Sí, profe, pues es más que nada el desfasamiento de cosecha, porque, o sea, ya para concluir, pues entre más cerillita esté la fruta, pues es más vulnerable. Entonces, acá las plagas atacan más las épocas de calor. Entonces yo adelantaría, aprovechando el desfasamiento de cosecha, para unos 2 meses o hasta un mes adelantarle y que la bola ya tenga un tamaño considerable. Siempre y cuando estén bien atendidas, ya no les afectaría tanto las plagas en épocas de calor. O sea, tenerlas un poquito Sí, más sí, sí. grandes antes. Ujú. Era eso. Mire, joven, usted imagínese, por ejemplo, la cenicilla. La cenicilla puede pegarle a la inflorescencia como enfermedad. Si usted la desfasa y no están las condiciones ambientales para que prolifere, pues usted va a tener un menor número de tirsos o panículas con daños por cenicilla. ¿Sí o no? Sí, 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 profe, sí. Sí. Y esas serían ventajas, pues, porque a lo mejor la plaga estaría esperando las condiciones ambientales y la respuesta de la planta para incidir, pero si usted le cambia todo eso, pues también la plaga va a aparecer en una etapa desfasada, que a lo mejor ya no va a ser tan dañina, ¿no? Porque imagínese que coincida en plena floración la cenicilla y que le mate un alto porcentaje de tirsos, pues potencialmente le reduce el rendimiento también. Pero ¿qué tal si usted le da 15 o 20 o un mes de desfasamiento entre la aparición del tirso panícula para que se dé la, la plena floración y con ello polinización, fecundación? Pues ya la plaga va a incidir o la enfermedad va a incidir cuando el fruto ya tenga unos 15 o 20 días en desarrollo, ¿no? Sí, Ya profe. sería una condición diferente, ¿sí? Bueno, jóvenes, vamos a ver. Profe, A ver, miren, ¿qué es a veces lo que mande? profe, ¿Quién es? tengo una... Sánchez Telles, profesor. ¿Sánchez qué? Sánchez Telles. A ver, dígame, Sánchez. Tengo una duda, profe. Si, por Ya ejemplo, tengo. el margen de utilidad cuando se aplica la producción forzada es considerablemente más alta que cuando se aplica una producción en tiempo normal. ¿El margen de qué dijo? El margen de utilidad, las ganancias. Ah, no, sí, joven. Sí. A ver, pero mire, vamos a retomar ciertos comentarios. O sea, usted puede tener un margen de utilidad siempre y cuando su productor, su asesorado, tenga canales de comercialización.
Porque imagínese que usted vaya y asesore a un productor y que por historia comercializa a nivel de intermediarios, que sí puede representar un beneficio para el intermediario cuando usted desfase su producción comparado con la producción normal o sin manejo. Puede representar un beneficio porque va a salir antes, usted no tiene competencia, puede ponerle el precio como productor, pues un precio elevado todavía, y si el intermediario se la compra porque no hay producto en el mercado, el margen de ganancia sí es considerable. Pero ¿qué tal si, por ejemplo, usted quiere hacer desfasamiento en condiciones de mangos que tienen una producción intermedia y que usted ya sabe que existe cierto volumen de producción en el mercado, mas sin embargo usted adelantó la producción de los intermedios, que puede coincidir con la producción normal de los precoces? Y entonces allí estamos como en un dilema, ¿no? Porque si adelantamos la producción, pero no lo pusimos anticipadamente en un mercado porque ya los precoces nos empezaron a ganar. Ahora, ¿qué es lo que va a mantener un buen precio? Los canales de comercialización. Y si no los hay, pues ni normal ni adelantado representan beneficios económicos para el productor porque tenemos esa vía. Pero si usted tiene mercado e incrementa la producción y lo logra vender, sí se tienen considerables ganancias con respecto a la producción normal. Gracias ¿Sí era por... por allí? ¿Sí Sí, era sí, por sí. allí? Sí se tiene, joven, y usted sin miedo puede hacerlo, pero muchas veces lo que decimos es que pensemos hacia dónde queremos mandar a los cultivares que tienen diferente momento de producción y de cosecha, ¿no? Porque hablamos de precoces, hablamos de intermedios, hablamos de tardíos y hablamos de muy tardíos. Quizás aquí yo soy de la idea que los tardíos y muy tardíos los mandemos a más tardíos. Y que no siempre pensemos en adelantar, porque imagínese el mercado. Tenemos los precoces o de producción temprana y usted los acelera y los pone más tempranos, pero hay cierto porcentaje de la superficie que no hace desfasamiento, entonces salen en condiciones normales, pero usted esos ya los puso anticipadamente y los puso en su temporada. Ahora, imagínese que adelante los intermedios y que coincida cuando salen los tempranos, pues yo diría que el margen de comercialización va a afectar, pues porque va a haber bastante oferta y quizás disminuya la demanda y va a afectar el precio. Ahora imagínese que salgan los intermedios también en su condición y luego que usted adelante los tardíos y que los tardíos salgan en su condición normal, pues siempre tendríamos alguna competencia, ¿sí? En la oferta del mango. Pero ¿qué tal si pensamos en ambas ventanas? Los precoces, adelantarlos, y los tardíos, o muy tardíos, retrasarlos. ¿Tendría más beneficio que pensar simplemente en adelantarlos? Sí, joven. Por eso usted tendría que conocer de qué genotipo estamos hablando y de cuál es su época de recolección. ¿Qué también tendríamos que conocer? A veces, pues, el comportamiento de la producción mundial, ¿no? Imagínese, por ejemplo, la condición de, yo no sé de qué parte sea Jerónimo, pero imagínese que por De condiciones Cheratillo, climáticas, la zona productora, ya, imagínese que la superficie de Ciudad Guzmán se vio afectada por mucho pillo, mucha flor, y en ese momento Ciudad Guzmán deja de ser una competencia para Michoacán. Pues es lógico pensar que el aguacate de Michoacán va a tener
mejor mercado o va a tener menos competencia por oferta en el mercado, ¿no? Pero sí hay, joven, o sea, sí, por algo se pretende mucho para lograr mercado y para ahora sí que la oferta en el mercado. ¿O por qué? ¿En qué sentido era su pregunta, joven? Sí, profe, sí iba relacionado a eso, porque me imaginaba que también cuando se produce bueno, cuando hay una producción forzada, pues también se va a ver problemas como los mencionó, entonces va a haber menos, pero van a pagárselo más y todo eso. Sí, es que, mire, se tendría que hacer una planificación, ¿no? Porque imagínese que haya, bueno, vamos a suponer que se reportan 200,000 hectáreas a nivel nacional con plantas de mango. Y de esas, póngale que a lo mejor, no sé, 150,000 ya estén en producción. Imagínese que a alguien lunáticamente se le ocurra hacer desfasamiento, producción forzada en esa superficie. Se imagina los volúmenes que se incrementaría, tan solo pensar en incrementar 2 toneladas por hectárea, pues estaríamos hablando de volúmenes de producción considerables, ¿no? Que dentro de la producción normal no los teníamos contemplados y que sí pueden afectar por el momento en que los queremos tener presentes en el mercado y además ampliarles el periodo de estacionalidad de los mismos, pues tendríamos una competencia considerable por los volúmenes que también se pretenden o que se logran alcanzar, ¿no? Y eso que estamos pensando en bajito, pero luego imagínense que las referencias dicen que se acentúe el efecto de la alternancia y que al siguiente año también tenga volúmenes considerables de mango y que también se pueda incrementar por la superficie, porque algunas hectáreas nuevas también empiecen a ensayar. Pues yo creo que lo esencial, aparte de ser muy buenos en la producción, es ser muy buenos en el aspecto de la comercialización. Y algo que en México perjudica mucho, pero que a veces se considera como un mal necesario, es la presencia de los intermediarios. Porque yo creo que, hablando así sinceramente, un intermediario lo que trata es de fregar al productor para llevarse el mayor beneficio posible. A un intermediario, si usted le regala toda la producción, encantado va y le hace un tiradero y él es el que se va a beneficiar, ¿no? Muchas veces observamos que ahorcan al productor y, y les vale un soberano cacahuate, pues, las pérdidas que tengan porque lo compraron muy barato, ¿no? No es lo mismo que cuando usted lo comercializa vía empresa y que tiene, por ejemplo, un sistema de empaque donde se busca que el porcentaje de pérdida sea menor y busquen o obliguen al productor a producir calidad para competir tanto en el mercado nacional como internacional. Pues no sería lo mismo, pero pues también póngase en la situación de que no vayan ni siquiera los intermediarios. Y algo que también nosotros tenemos que hacer, aunque sea de manera paulatina y en función de los años, es que tan en conjunto con el productor lo inculquemos para mejorar las vías de comercialización. ¿O no? ¿Es cierto? Sí, profesor, tener el mercado donde venderlo. Sí. Y fíjese que, bueno, con excepción a lo mejor de los frutales que tienen superficies considerables en México y que saquemos al mango, saquemos al aguacate, hablemos de la papaya, de los plátanos, sí. Muchas veces allí, para estar, por ejemplo, podemos ir a Cheratillo allí y toda la tendencia, no sé, es hacer aguacateros, inclusive
hace años en la zona de Michoacán se reportaban superficies considerables que habían sido deforestadas. Yo no sé qué tan cierto sea, pero la mayoría de ellos pensaba en establecer aguacate. ¿Por qué? Porque pues los rumores que se corren es que lo bien económicamente hablando, ¿no? Y que quizás es lo que le llaman el oro verde. Pues solamente lo saben ellos, ¿no? Y lo sabemos nosotros por referencia, pero nadie de nosotros sabe todo el proceso que se llevan para comercialización, si son sujetos a selección de fruta y que el fruto dañado o el fruto de menor calibre lo comercialicen nacionalmente y a menor precio. Pues sí, ¿no? Porque pues muchas veces en el mercado vemos aguacatillos o frutos de aguacate que a simple vista les ve uno que tienen daños por trip, están deformes, no son del tamaño que compita pues en el mercado de exportación. Y hay cierta problemática allí, ¿no? Pero que se vende, ¿no? Entonces, allí en esa zona, pues todo el mundo dice, no, pues yo voy a meter aguacates. Y yo voy a meter aguacates. ¿Y en qué empiezan a negar? Ahora se van a otro estado, por ejemplo, a Chiapas. También Chiapas en ciertas condiciones. Hass. Se van a Hidalgo y muchas de las plantaciones de criollos se injertaron con Hass. Es más, se van hasta Durango y se reportan como 1,100 hectáreas con producción de aguacate. ¿Y la van a pensar para seleccionar, cultivar? No. ¿La van a pensar para establecer aguacates? No. Pero qué tal si uno dice, oiga, pues establezca pitahayas. La van a decir, ¿y dónde la vendo? ¿Y quién me va a asesorar? Ahí viene parte de la renuencia a la transferencia de tecnología, ¿no? Porque todo el mundo quisiéramos tener condiciones ambientales y propicias para el establecimiento del aguacate. Pero ¿hay alternativas? Sí, sí las hay alternativas. ¿A quién tenemos que convencer? A los productores. ¿Qué tenemos que hacer? Pues garantizar producción y mercado. Ya para el manejo, pues ya no la pintamos nosotros solos, ¿no? Así tenemos broncas con plagas y enfermedades, pues buscamos un parasitólogo, buscamos a una persona que nos ayude y solucionamos esos problemas. Pero muchas veces el fitotecnista es un profesionista excelente en el aspecto de la producción, pero muchos de nosotros somos muy tímidos para la comercialización, ¿no? A veces no nos atrevemos ni a andar comercializando por kilo lo que producimos. Y sin embargo, cuando se mete uno a la comercialización y ve las ganancias, se motiva y empieza a perder el miedo. Eso sí es cierto, jóvenes, también. Que no los fomentamos o no los formamos con una mentalidad de ser buenos comerciantes. A ver, pero miren, ¿qué se ha utilizado y que ustedes tienen alternativas para aplicación? Ustedes escucharon en los diálogos de los videos que algo que en esas plantaciones ha resultado más, ¿cómo le podríamos decir? Más adecuada la aplicación era la de los fosfitos de potasio con respecto a los nitratos de potasio, ¿no? ¿Qué nos faltaría investigar? El costo de el producto alternativo que vendrían siendo los fosfitos con respecto a los nitratos de potasio, porque muchos de ustedes dirán, no, pues si es mucho más caro que el nitrato y además nomás se quema la punta, pues por accesible del costo, sigamos utilizando los nitratos de potasio. Ahora que tenemos un acelerante de la maduración, como hace rato les dije, es el etileno, el etreel, el ácido 2-cloroetilfosfónico, que viene siendo lo mismo. Hay uso de auxinas, hay también de la hidrácida maleica, ácido giberélico, de las ureas, del PBZ, que también lo conocen como Coulter, Austar, Sony, Fructone. Otra alternativa aquí, con las mismas funciones del PBZ, tienen a prohexadiona de calcio.
ustedes en el mercado también van a encontrar bastantes productos con formulaciones de fósforo y potasio, como el pecamiros, y también encuentro productos a base de citosininas más algas marinas. Y ustedes pueden hacer uso de ellas, sí, y van a ver, vean, que con una aplicación oportuna o adecuada de cualquiera de ellos, van a tener una respuesta en las plantas con respecto a aquellos que no tienen aplicación de estos productos. ¿Qué es lo que puede desmotivarlos? Que caiga algo anormal o que en plena floración les caiga un granizo, una helada. Eso es lo que aparentemente puede desmotivarlo a uno como técnico o como productor, pero que tienen respuestas positivas en la producción de la planta, sí. Ahora miren, ¿qué buscamos? Generalmente ustedes pueden ver las dos imágenes de arriba y contrastarlas con las dos de abajo. Y buscamos que nuestras plantas ya en plena producción, o que vayan en plena producción, para no decir los primeros años, cuando las plantas apenas están terminando con su periodo juvenil y empiezan a aparecerles 2, 3 o 4 panículas. Pensemos en los que ya están en plena producción, y el objetivo inmediato y el que más pronto queremos lograr es tener una abundante floración con la aplicación o técnicas inductoras para aquí. Ahora, fíjense, comparen los dos árboles que también tienen carga de fruto, y lo que buscamos es que con esas técnicas se incremente el número de frutos por planta y además que se anticipe la producción de los mismos. Y en este caso ustedes van a ver referencias que pueden estar entre 30. Bueno, póngale que hasta de 20, 30 y hasta 45 días anticipadamente. Pero lo que ustedes ven en las imágenes de la izquierda, vean un testigo. Generalmente en mangos, las plantas que no tratamos y que las dejamos que se vayan casi libremente, ustedes pueden lograr allí pueden lograr ver manchoncitos de crecimientos rojizos, anticipados, asincrónicos, que también estarían pensando ustedes que como van a madurar anticipadamente, o emiten el segundo flujo también anticipadamente, o emiten la floración anticipadamente, y naturalmente hay un desfasamiento en el árbol, porque luego van a aparecer otros manchocitos, a lo mejor con una diferencia de una semana, y luego otros manchocitos con la diferencia de otra semana, y estamos hablando que normalmente pueden ocurrir brotaciones separadas así, y puede durar, no sé, entre 3 semanas, 4 semanas, ¿no? ¿Y qué tal si lo comparan con el de abajo, donde la mayoría de los tirsos o panículas tienen una brotación pareja y casi simultánea, no tan desfasada como en la parte de arriba? Pues también están pensando aquí, ¿sí?, que se va a tener una producción homogénea, basada en el tamaño, en el color de los frutos, y pensamos que las que son tratadas tienen tamaños de fruto más o menos homogéneos en coloración, en el grado de maduración para cosecha, y en el de los testigos tendríamos como un desfasamiento en el desarrollo de los frutos. Esas son condiciones que se buscan en la producción, ¿no? Porque imagínense, ¿de qué nos sirve que de manera esté desfasado el grado de desarrollo y de maduración de los frutos? A lo mejor muchos de ustedes dirían, profesor, pues es que mire, así no invierto y con diferente momento frutos maduros. Pero ustedes creen que el mercado nos va a estar esperando, o pensarían de esas dos condiciones?
A ver, jefe, ¿qué pensaría usted? ¿De las condiciones prueba? Profe, ¿me escucha? Sí, escucho. A ver, jefe, Ah, ubíquese, o todo el grupo ubíquense y saquen ventajas y desventajas de la condición entre las plantas que consideramos testigos sin tratamientos, con las plantas que le aplicamos tratamientos a base de PBZ, a base de peroxidación de calcio, acelerantes de la maduración, EPK, miros. En las condiciones de, ahora sí que de floración y desarrollo del fruto. A ver, jefe, mire, usted puede ir a un cierto municipio, a una localidad, y el manejo que le dan a sus plantas corresponden a los testigos, ¿no? Vamos a suponer. ¿Sí me escucha, jefe? sí, profe. Ok. Ahora usted llega y dice, a ver, no, pues espérame. Ya no vamos a tener esa heterogeneidad en la brotación ni vegetativa ni reproductiva. Ahora buscamos la respuesta que tenemos en los tratamientos, en el tratamiento 1. Que usted aquí en el tratamiento 1 lo puede conformar por muchas condiciones. A lo mejor dice poda más PBZ, estrés, ¿sí? Más aplicaciones de nitratos. La preparo la yema con acelerante de la maduración y todavía le pongo esos son tratamientos que usted puede aplicar en las plantas. Ahora, yo lo que busco es que ustedes comparen y que justifiquen el por qué seguir manteniendo plantaciones como los testigos. Profe, A ver, jefe, usted póngase ya como... Sí, profe, Vivar. sí, lo escucho. Lo No me del escucho. testigo que menciona, Vivar, en el testigo, bueno, la ventaja es que no se le invierte mucho. Eso, digamos, beneficia al productor y lo que se produce es un beneficio más para el productor. Creo que tiene mala señal. Profe, No. podría ser que con esos testigos nos damos cuenta de la respuesta que tiene en ese sitio y como región para nosotros, pues, planear desplazamientos futuros. Darnos cuenta. Darnos cuenta para planear. Ya. Sí. O sea, te da una idea, te da parámetros comparativos. Sí, sí, puede ser. Pero ahora, ¿tú qué tanto lo pensarías con este ligero conocimiento que te llevas? ¿Qué tanto lo pensarías para implementar diferentes tratamientos tendientes a hacer desfasamiento de producción forzada? ¿O qué te faltaría a ti saber para implementar los tratamientos?
Pues yo creo que solo animarme y un poco de experiencia. Animarse y un poco de experiencia. Yo creo que sí, pero animarse. Ok. Y no, pues sí. Valor, seguridad, actitud positiva. Pero muchas veces cuando se tiene como la expectativa de no tener respuesta, pues en ocasiones uno empieza a experimentar, ¿no? Y a veces dice uno, bueno, más vale perder un año y tener la certeza de que me van a responder para volverlo a repetir. Simplemente, ¿qué pasa de año con año? Pues que ante el cambio climático cabe la posibilidad de que no se presenten a lo mejor temperaturas en el rango de inducción y que otra condición. Pero sí, joven, eso es cierto. Si usted se anima, tiene valor y tiene un ligero conocimiento de que va a ser positiva su respuesta, pues yo creo que no tendría muchos impedimentos ni contratiempos para hacerlo. Ojo también, miren, muchas veces en las aplicaciones de ciertos productos lo tomamos a la ligera, tanto uno como en la capacitación a los trabajadores, ¿no? En muchas de las condiciones es recomendable que cuando se van a hacer aplicaciones, aunque se diga que no se corre el riesgo, protegerse uno, ¿no? Una mascarilla, un overol y unos guantes para evitar cualquier anomalía, ¿no? Pero miren, esto es lo que en el terreno de los hechos buscamos, jóvenes. Respuestas en la floración, que ya en esta etapa nosotros podemos ayudarle a tener una mejor polinización, fecundación. Y luego que esto mismo se refleje en el fruto que vamos a cosechar. Y que a la vez esto nos represente mejores ingresos económicos en función del tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque al árbol le estamos mandando un mensaje también de que con estas prácticas no va a tener tan asentado la alternancia y que buscamos que mantenga constante su nivel productivo. A ver, pero ojo, aquí también necesitamos pensar en nutrir a la planta, en regarla, en controlarle plagas y enfermedades, para que también contribuya en la calidad final del producto, porque imagínense que usted los dejen con un montón de flores y luego en sequía, pues se van a caer, ¿no? O sea, el manejo también va de la mano con el desfasamiento. Lo otro, y que toman en cuenta, a ver, ¿qué es necesario conocer para llevar a cabo el desfasamiento de la producción o la producción forzada? Muchas veces hablamos y enfocamos mucho al conocimiento de la fisiología de la floración y entre ello abarcamos lo que en algunos libros únicamente nos lo describen como inducción y iniciación. En otros y muy escasos, en inducción, iniciación y diferenciación. Y ustedes pueden pensar en los extremos, ¿no? Cuando hablan ya de la parte final del proceso de floración, pues ya vienen primordios visibles de los pétalos que en ciertas condiciones, por ejemplo, como la presencia de lluvias o la aplicación de nitrógeno no hace la condición de la llama reversible, pues ya allí ya están. Pero si empiezan a ver las llamas todavía puntiagudas, a lo mejor días después de la cosecha y todavía no empiezan a observar los primeros cambios en las llamas, porque luego se observa, ¿no?
pensamos allí en la etapa inductiva. Necesitamos conocer el clima, y aquí lo hablamos de forma general para muchos de los frutales. Imagínense que ustedes quieran hacer desfasamiento de la producción forzada, por ejemplo, en manzanos y en Chihuahua. ¿Qué tan viable sería eso, jóvenes? Lo que dicen, a ver, no, hombre, Chihuahua, uno de los estados más fríos. Y allí ya tenemos heladas desde octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y hasta poquitos días antes de marzo tenemos el riesgo de sufrir heladas. Ahora, ¿cuánto nos queda para floración y cosecha? Vean, Chihuahua anda cosecha entre agosto, septiembre y a lo más tardado un poquito hasta octubre. ¿Creen ustedes poder llevar a cabo el desfasamiento de la producción en esos estados, por ejemplo, como Chihuahua y Durango, para manzana? ¿Y qué tendrían que saber en ese sentido? A ver, ¿quién era el hijo pródigo de José Refugio Espinosa Espinosa? A ver, vamos a ver. Sheila, Sí, profe. dígame, ¿cree usted factible llevar ahí la producción forzada o desfasamiento de la producción? Aquí en mi comunidad, profe. No, en esos estados de productores de manzana, como Chihuahua y Durango. Hasta donde recuerdo de la... Bueno. A ver, miren, jóvenes, pongan en su mente también que en esos estados y estas variedades requieren entre 800, 850 hasta 1000 horas frío. Ahora, pongan en su mente también que tienen un periodo largo entre floración y maduración de fruta. Pero ahora yo se los cambio. Si ustedes dicen, no, pues es que tiene muchos requerimientos de hora frío, pues vamos a meter una de menos requerimientos de hora frío y que tenga un periodo más corto de floración a maduración. Son requisitos que ustedes consideran ideales para la producción forzada en manzano, pues. ¿Qué me dirían? A ver, vamos a ver. No, por aquí no está. A ver, ¿quién está? Tapia López. Yo, profesor. ¿Qué opina de los nuevos argumentos que le doy para dar producción forzada? Variedad de menos horas de frío y de un ciclo de floración a maduración más corto. ¿Considera usted que sí puede implementar esa práctica allí en esos estados? En Chihuahua. Profe, no le entendí. A ver, joven. Fíjese, estamos hablando en la diapositiva de lo que usted necesita saber en términos generales para que usted aplique o realice la producción forzada o desfasamiento de la producción.
Y el elemento o el factor a considerar es el clima. Imagínense, yo se lo puse en manzanos porque a veces es de los más típicos y donde hablamos a veces de requerimientos de horas frío y también de variedades precoces, intermedias y tardías, para que en función del clima y considerando esos dos estados y ese cultivo, usted me diga si puede llevar a cabo la producción forzada ahí. Pues considerando las horas frío que se acumulen en el lugar, podríamos implementar la adopción de un genotipo que tenga menor requerimiento de horas frío, pero Ya. yo creo que no. A ver, pero ese yo creo que no, argumentemelo. Pues sí, porque al presentarse heladas durante un periodo de tiempo pues prolongado, tendríamos que Ajá. emplear variedades que tengan mayores requerimientos de horas frío. Entonces, tal vez se podría hacer desfasamiento, pero para atrasar el ciclo, bueno, la cosecha. Yo creo que se le dificulta mucho pensar en eso. Porque imagínense que usted quiera cambiar la variedad por una de menos y se acumulan mucho más, o sea, se acumulan más horas frío de las que usted llevó, que le adelanten la floración y que esta todavía coincida con el riesgo de que haya heladas por cuestiones de clima y descenso de la temperatura, no va a prosperar. Al menos de que usted me diga, pues profesor, pues hacemos lo que en otros países le ponen, metemos bajo invernadero y le metemos calefacción y lo que usted quiera, pues a lo mejor sí, ¿no? Pero de manera natural y como se produce en esos estados la manzana, el hecho de que usted quiera introducir variedades con menor horas frío, se las va a tronar la temperatura. Sí, profe, a eso me refería, que tendremos que emplear variedades que requieran mayor cantidad de horas frío. No sé si no me di a entender. No, porque mire, de todos modos, ¿qué es lo que hacen en esos estados cuando sienten que no se acumula ahora frío y con el mensaje de que usted puede decir que la aplicación, por ejemplo, de cianamida o de citrolinas, se tiene la mejor eficiencia de los productos que le acabo de mencionar cuando la planta tiene aproximadamente un 70% de sus requerimientos de hora fríos satisfechos o cumplidos. ¿Y qué es lo que hacen? Le revientan la cianamida para completar lo que le falta. Esas son técnicas que utilizan ahí, pero no tanto para desfasar la producción, sino para hacer que la planta brote de manera uniforme. Porque usted podrá ver plantitas de caducifolios que no han cubierto sus horas frío y puede ver longitudes de la rama que no se llenan de follaje, las ve pelonas. Puede observar hojas de menor tamaño, menor cantidad de flores, tamaño más pequeño de fruto, menor vida de anaquel de los frutos y en pocos términos, menor producción. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Aplicamos citrolinas o aplicamos cianamida para uniformizar brotación? Pero yo digo que las condiciones climáticas juegan un papel importante en la implementación de las técnicas de desfasamiento de la producción. A lo mejor ustedes dicen, hombre, profe, pero lo que nosotros estamos hablando de mango están en una condición subtropical, tropical.
Sí, pero también ante el cambio climático, ustedes pueden tener temperaturas más bajas de lo normal, que le ocasione heladas, o pueden tener precipitaciones atípicas y que coincidan con la floración, pues también van a tener un efecto en el número de yemas reproductivas. A ver, hace mucho tiempo, pues ya en base a las estaciones climatológicas, podríamos predecir con un cierto porcentaje de certeza que no iba a haber presencia de condiciones atípicas, reflejado en estadísticas a lo mejor de 20, 25 años de cómo se presentaba la temperatura, la precipitación, la humedad relativa a los vientos, y no la jugábamos. Ahorita creo que es un poco más errático el clima en las diversas condiciones de producción que se tiene. Pero el clima, tanto para los tropicales y subtropicales, el hecho de saber el comportamiento y las etapas, combinarlo con la fenología de la planta, nos puede permitir desarrollar programas exitosos o programar la implementación de las diferentes técnicas de manera más adecuada y que se repercuta de manera exitosa. A ver, jóvenes, con esta terminamos, ¿no? Pero espérenme, ¿si era ahí? Sí. A ver, miren. Aquí tenemos que en estas condiciones para subtrópico y trópico, hablamos que el factor inductor son las bajas temperaturas y que hablamos de un rango de 13 a 19 y un rango de días también que hablamos en otra condición del estrés hídrico, 2 meses antes de la floración. Y esta disminuye o limita o reduce el crecimiento vegetativo en las plantas, pero el hecho de pensar en someter a un estrés hídrico a la planta y empezar como enviarle mensajes de que, a ver, esa condición no te conviene, detona tu mecanismo de sobrevivencia, produce flores, pues sí influye también. ¿Y en qué decíamos? En el desbalance hormonal. Ahora, fisiológicamente ustedes metan a una planta en estrés hídrico y cuando ya lo empieza a sentir la planta, sus respuestas de la misma se ven, por ejemplo, en la hoja, ¿no? La hoja empieza a cerrar sus estomas, se da en menor cantidad la transpiración, se da también en menor cantidad la fotosíntesis, ¿sí? Y le empezamos a poner una disminución en la función o en las funciones de la hoja, como transpiración, intercambio de CO2, fotosíntesis, cierre estomático, hay resistencia estomática, disminuye la conductividad, etcétera, etcétera. Y entonces la planta empieza a modificar su metabolismo y empieza como a acelerar mecanismos de sobrevivencia y piensa en emitir más anticipadamente los flores. A ver, jóvenes, aquí le dejamos por hoy. Nos vemos el viernes. Sí, profe. Vale, profe. ¿Sí? Sí, profe, Ahí le está puedes- Gracias, profe. Gracias, profe. Sí.